En una fría mañana del 7 de enero de 1844, en la pequeña ciudad de Lourdes, al sur de Francia, nació Bernadette Soubirous, la primogénita de una familia pobre, pero profundamente católica. Sus padres, François y Louis, vivían modestamente, sosteniéndose con trabajos humildes y enfrentando las adversidades con resignación y fe. Desde temprana edad, la salud de Bernadette era frágil. Sufría de asma crónica y otras enfermedades respiratorias, lo que la hacía físicamente delicada. Aún así, mostraba un alma firme y decidida, dotada de una dulzura y humildad que se manifestaban incluso en los momentos de mayor sufrimiento. La familia Soubirous atravesó una extrema miseria. Cuando Bernadette tenía apenas 10 años, se vieron obligados a vivir en una antigua cárcel abandonada llamada Cachot, un lugar húmedo, oscuro e insalubre, símbolo de la penuria en la que se encontraban. Pero ni la pobreza ni la enfermedad robaron la esperanza de la pequeña Bernadette. A pesar de las dificultades, la niña crecía con una fe sencilla pero profunda. A los ojos del mundo, su inteligencia era limitada, pues había recibido poca instrucción formal y apenas sabía leer y escribir. Sin embargo, su alma se formaba en las verdades eternas de la fe cristiana, enseñadas en el seno familiar y en la pequeña parroquia local. A los 14 años, Bernadette aún no había hecho la primera comunión. Esto se debía a su dificultad para memorizar el catecismo, agravada por la falta de instrucción. Aún así, ella ansiaba con ardor recibir a Jesús eucarístico, suplicando esa gracia con lágrimas y oraciones constantes. El 11 de febrero de 1858, Bernadette salió con su hermana y una amiga a buscar leña a orillas del río Gave. Al acercarse a la gruta de Massabielle, fue invadida por una visión luminosa. Una señora vestida de blanco, con una faja azul y un rosario en las manos. Era el inicio de un misterio divino. La señora, silenciosa en la primera aparición, sonrió a Bernadette, invitándola a rezar el rosario. La niña, asustada pero serena, se arrodilló y comenzó la oración con fe. Al terminar, la visión desapareció, dejando en su corazón una paz inexplicable y un ardiente deseo de volver. En los días siguientes, Bernadette regresó a la gruta, atraída por un impulso interior al que no podía resistirse. En cada aparición, la señora le dirigía palabras sencillas, pero llenas de profundidad espiritual. Pedía oración, penitencia y conversión de los pecadores. Las autoridades locales y religiosas recibieron con escepticismo los relatos de la niña. No faltaron interrogatorios, amenazas y humillaciones. Aún así, Bernadette se mantuvo firme, repitiendo siempre con humildad: «Estoy aquí para contar, no para hacer que crean». En 18 apariciones, entre febrero y julio de 1858, la Virgen María se reveló a Bernadette como la Inmaculada Concepción. La niña, que no comprendía el significado teológico de esa expresión, la repitió a los sacerdotes, confirmando la veracidad del dogma proclamado tan solo 4 años antes. En una de las visiones, Nuestra Señora pidió a Bernadette que cavara el suelo de la gruta con sus propias manos. De allí brotó una fuente de agua limpia, cuya existencia nadie conocía. Desde entonces, esa fuente se convirtió en un lugar de gracias y curaciones inexplicables, una señal visible de la acción divina. Miles de personas comenzaron a acudir a la gruta, unos movidos por la fe, otros por curiosidad. Mientras tanto, Bernadette permanecía alejada de los reflectores, rechazando cualquier forma de protagonismo o vanagloria. Su único deseo era obedecer a la señora y vivir escondida en Dios. La persecución aumentó. Médicos la examinaron. Las autoridades la presionaron, intentando desacreditar lo ocurrido. Pero no había contradicciones en su testimonio. Su sencillez y firmeza conmovían incluso a los más incrédulos. Bernadette no inventaba nada, solo narraba lo que veía y oía. La vida espiritual de la joven se intensificaba. Pasaba horas en oración, meditando los mensajes de la Virgen,
ofreciéndose como víctima de amor por tantos que no conocían o rechazaban a Dios. La cruz de la incomprensión y la pobreza se convertía en su altar cotidiano. El párroco local, incrédulo al principio, se convirtió al presenciar los frutos que empezaban a surgir. Aumentaron las confesiones, los fieles regresaban a la misa, y Lourdes se convertía poco a poco en un santuario de fe viva. La mano de Dios se manifestaba a través de la pequeña Bernadette. Sin embargo, Bernadette nunca se sintió especial. Repetía que Nuestra Señora había escogido a la más ignorante y débil para manifestar su gloria. Esa conciencia de no ser nada, ese vaciarse de sí misma, era lo que la hacía tan grande a los ojos de Dios. La gruta de Massabielle fue cercada y la Iglesia empezó a investigar con más seriedad los acontecimientos. Se instauró un proceso canónico. Se escucharon testigos, se consultó a médicos. Todo indicaba la autenticidad del fenómeno. La presencia divina era innegable. Mientras Lourdes se transformaba, Bernadette anhelaba la vida oculta. Se sentía incómoda con la fama involuntaria. «Soy una escobita», decía ella, que Nuestra Señora utilizó y luego colocó detrás de la puerta. Su deseo era desaparecer para que solo Dios resplandeciera. En 1866, Bernadette ingresó en la congregación de las Hermanas de la Caridad de Nevers. Allí, cambió los campos de Lourdes por el claustro del convento. La vida religiosa sería para ella un nuevo calvario, marcado por enfermedades, humillaciones y largos silencios interiores. En el convento no hablaba de las apariciones, salvo cuando se lo permitían. Fue tratada con cierta desconfianza por algunas hermanas, que no entendían por qué Dios elegiría a una campesina analfabeta para una misión tan sublime. Bernadette aceptaba todo con docilidad y silencio. Su labor en el convento era sencilla: cuidar la enfermería, lavar ropa, hacer bordados. Incluso con la salud debilitada no se quejaba. Veía en cada pequeña tarea una forma de amar a Dios y servir a los hermanos, uniéndolo todo al sacrificio de Cristo. Los sufrimientos físicos se intensificaban. Bernadette padecía de tuberculosis ósea, lo que le causaba dolores atroces. Aún así, conservaba una sonrisa dulce y una mirada serena. Su paciencia edificaba a todos a su alrededor y su presencia emanaba una paz que venía de lo alto. Cierta vez, la Madre Superiora le preguntó qué hacía cuando sufría mucho. Bernadette respondió con sencillez: «Lo ofrezco a Dios. Él sabe mejor que yo lo que necesito». Esa entrega total a la voluntad divina era la esencia de su santidad. A pesar de los dolores, Bernadette conservaba un humor ligero y una profunda caridad con todos. No le gustaban los sentimentalismos ni llamar la atención sobre sí misma. Tenía su mirada siempre puesta en el cielo, donde sabía que un día volvería a ver a su Señora. Poco a poco, la joven de Lourdes se consumía como una vela ante el Santísimo. En el silencio del convento, lejos de las multitudes y de las curaciones milagrosas, ofrecía su vida como un himno de amor a Dios y un testimonio vivo de lo que significa ser totalmente de María. El convento de Saint-Gildard, en Nevers, se convirtió en el último hogar terrenal de Bernadette. Allí viviría oculta hasta el final de sus días, abrazando la clausura como una nueva llamada de Dios, donde el silencio se volvía elocuente y el sufrimiento fuente de gracia. Las apariciones de Lourdes, aunque todavía frescas en la memoria del pueblo, eran cuidadosamente dejadas de lado por Bernadette. Ella decía: «La Virgen me eligió para aparecerse, no porque fuera santa, sino porque era la más ignorante. Dios escribe con renglones torcidos». La enfermería del convento fue su lugar de misión. Allí cuidaba con cariño maternal a las hermanas enfermas, incluso cuando su propia salud declinaba gravemente. El espíritu de servicio era constante y cada gesto sencillo reflejaba un amor sobrenatural. Muchos llegaban al convento esperando encontrar a una mística o visionaria. Sin embargo, encontraban a una monja sencilla y modesta que huía de cualquier atención. Bernadette rechazaba títulos y privilegios.
No deseaba ser celebrada, sino olvidada, como el mismo Cristo en la cruz. La humildad era la marca distintiva de su alma. Cuando le preguntaban sobre las apariciones, respondía solo lo necesario, evitando cualquier tipo de vanagloria. Su conciencia estaba firmemente anclada en la verdad. Todo había sido obra de Dios y de María, no de ella. Uno de sus mayores sufrimientos era la incomprensión de algunas hermanas. Algunas la trataban con desdén, considerándola una iluminada. La Madre Superiora, aunque piadosa, ejercía una disciplina severa, poniendo continuamente a prueba la obediencia de la joven religiosa. En cierta ocasión, una hermana le dijo a Bernadette: «Tú que viste a la Virgen y ahora lavas el suelo». Ella respondió con una sonrisa: «La Virgen me enseñó la humildad, y no hay servicio pequeño cuando se hace por amor». Palabras que muestran su madurez espiritual. Su corazón estaba inflamado de amor por la Eucaristía. La misa y la adoración eran los momentos más valiosos del día. Allí unía su sufrimiento al sacrificio de Cristo, ofreciéndose como hostia viva en cada gesto, cada dolor, cada oración silenciosa. Durante la oración, Bernadette entraba en un profundo recogimiento. Sus ojos se perdían en lo infinito, como si contemplara una realidad invisible. No eran éxtasis, sino una comunión íntima con el Señor y con María, que la sostenían en cada prueba. La enfermedad avanzaba, consumiendo su cuerpo lentamente. Tuberculosis ósea, fiebres continuas, crisis de asma y dolores constantes hacían de su existencia un martirio prolongado. Sin embargo, ningún lamento salía de sus labios. El sufrimiento era ofrecido con amor. Los médicos intentaban aliviar sus dolores con los recursos de la época, pero poco podían hacer. Bernadette, con una paciencia que conmovía a todos, decía: «Es mejor sufrir con Jesús que vivir sin Él». Su fe era el único remedio eficaz. Los relatos de curaciones en Lourdes aumentaban. Personas de toda Europa peregrinaban a la gruta donde Bernadette vio a la Virgen. Allí se sumergían en el agua de la fuente milagrosa, y muchos regresaban sanados físicamente y renovados en el alma. Bernadette, sin embargo, nunca buscó esas curaciones para sí. Jamás pidió a la Virgen la salud física. Su única súplica era poder amar más, sufrir con mayor generosidad y permanecer fiel hasta el final, como sierva inútil del Señor. Su espiritualidad estaba profundamente arraigada en la pasión de Cristo. Meditaba los misterios dolorosos del rosario con lágrimas. Decía que cada espina de su dolor era una rosa ofrecida a María. Así, se santificaba en cada momento del día. Con el tiempo, su presencia se volvió una fuente de edificación en el convento. Incluso las hermanas más escépticas empezaron a ver en ella un ejemplo de virtud heroica. Su dulzura, su constancia, su ofrecimiento silencioso transformaban el ambiente a su alrededor. La correspondencia entre Bernadette y su familia era escasa. Sentía nostalgia, pero comprendía que su misión ahora era otra. En las escasas cartas expresaba su unión espiritual con sus padres y hermanos, pidiéndoles que se mantuvieran fieles a la oración y a los sacramentos. El obispo de Nevers, informado del estado de la religiosa, fue a visitarla. Quedó impresionado con su serenidad y sabiduría espiritual. Reconocía en ella no solo a la vidente de Lourdes, sino a un alma verdaderamente contemplativa, una mártir del amor oculta al mundo. Durante los últimos meses de vida, Bernadette ya no podía caminar. Era llevada con cuidado, y aún postrada en la cama, mantenía el rosario entre los dedos, rezando con fervor por todos los que pedían sus oraciones. La noticia de su enfermedad se extendió. Muchas personas enviaban peticiones de oración y Bernadette respondía con ofrecimientos silenciosos. Decía: «Ya no puedo servir con mis manos, pero sí con mi corazón». Así, intercedía por tantos afligidos. Su confesor atestiguaba la profundidad de su alma. Jamás notó en Bernadette señal alguna de vanidad espiritual o soberbia. Era transparente, obediente y totalmente sumisa a la voluntad de Dios. Un ejemplo vivo del Evangelio. A los 35 años,
Bernadette estaba visiblemente cerca del final. Los médicos declararon que ya no había nada más que hacer. Los dolores se volvieron insoportables, pero ella los recibía como bendiciones. Decía: todo esto pasará, solo el cielo permanece. El Viernes Santo de 1879, Bernadette tuvo una crisis de dolor violenta. Pasó la noche en agonía, unida a la pasión de Cristo. Al amanecer murmuró: Jesús, María, y entró en éxtasis por unos instantes, como si ya contemplara la gloria eterna. El 16 de abril de 1879, a las 3 de la tarde, la hora de la muerte de Cristo, Bernadette entregó su alma a Dios. Murió con un crucifijo en las manos y una sonrisa en los labios. Las hermanas, entre lágrimas, rezaban el credo a su alrededor. Su muerte fue recibida con conmoción. Pronto se propagó su fama de santidad. Aquella que se consideraba una escobita de Dios se convertía en un ejemplo de humildad, paciencia y fidelidad a la gracia. Lourdes y el mundo ganaban una poderosa intercesora en el cielo. El cuerpo de Bernadette fue sepultado en el convento de Nevers. Años después, en procesos de exhumación, se encontró incorrupto, como señal de la predilección divina. Su rostro, sereno e inmaculado, parecía aún en paz, como si simplemente durmiera. El hallazgo del cuerpo incorrupto de Bernadette fue un acontecimiento que conmovió profundamente a la Iglesia. El milagro no se proclamó de inmediato, pero las señales de la gracia divina eran evidentes. La carne de la joven permanecía intacta, sin signos de descomposición, aún décadas después de su muerte. Se realizaron 3 exhumaciones, en 1909, 1919 y 1925. En todas, el cuerpo se encontró en un estado de conservación extraordinario. Los médicos y eclesiásticos que presenciaron los hechos quedaron impresionados, pues no hubo ningún embalsamamiento ni explicación natural para el fenómeno. El rostro de Bernadette, cubierto por una fina máscara de cera para su preservación, mantiene hasta hoy la expresión de paz y serenidad, la imagen de un alma pura que, incluso tras la muerte, sigue reflejando la presencia de Dios que habitaba en ella. La sepultura fue abierta como parte del proceso de beatificación. La Iglesia, prudente y celosa, investigaba rigurosamente la vida, las virtudes y los milagros atribuidos a su intercesión. Lo que encontraron no fue solo un cuerpo incorrupto, sino una vida totalmente consumida por el amor a Dios. Durante los interrogatorios del proceso canónico, decenas de testigos relataron los frutos espirituales generados por su vida. Hermanas del convento, médicos, peregrinos e incluso autoridades escépticas reconocieron que algo extraordinario se manifestaba en aquella joven de Lourdes. El 14 de junio de 1921, el Papa Benedicto XV declaró la heroicidad de las virtudes de Bernadette, reconociendo su vida como un modelo de santidad evangélica. La pequeña campesina, humilde y enferma, se convertía en ejemplo universal de fe, esperanza y caridad. El milagro de la Gruta de Lourdes continuaba creciendo. Miles de curaciones físicas y conversiones espirituales se fueron relatando a lo largo de las décadas. La Iglesia, cautelosa, reconoció oficialmente algunas de estas curaciones como milagrosas, siempre tras rigurosas investigaciones médicas y teológicas. El 8 de diciembre de 1933, fiesta de la Inmaculada Concepción, el Papa Pío XI proclamó a Bernadette Soubirous santa de la Iglesia Católica. Era la confirmación de que su vida, oculta a los ojos del mundo, brillaba ante el trono de Dios. La canonización fue recibida con júbilo por fieles de todo el mundo. Lourdes, ya consagrada como lugar de apariciones marianas, se convertía también en la cuna de una santa, elegida por el cielo para proclamar al mundo la misericordia y la pureza de la Inmaculada. La vida de Santa Bernadette continúa inspirando a millones. Su sencillez, su entrega, su obediencia silenciosa revelan una espiritualidad que trasciende el tiempo. Es un llamado a todos los fieles a vivir la fe con humildad y confianza. Su cuerpo incorrupto reposa en la capilla de Saint-Gildard, en Nevers,
expuesto a la veneración pública. Peregrinos de todas partes del mundo acuden, movidos por la fe, buscando la intercesión de quien vio a la Virgen y vivió como hija fiel de la Iglesia. El rostro de Bernadette permanece joven, tranquilo, iluminado. Sus ojos cerrados parecen seguir contemplando a la Señora de la Gruta, mientras su cuerpo reposa como señal visible de la esperanza en la resurrección, promesa de Cristo para quienes lo siguen con fidelidad. La espiritualidad de Santa Bernadette se caracteriza por 4 pilares: humildad, obediencia, sufrimiento ofrecido y amor a la Virgen María. En cada uno de estos aspectos vivió con heroicidad, convirtiéndose en un ejemplo luminoso para todos los que desean seguir a Cristo. Su famosa frase, "No vine para hacer que creyeran, sino para contar", resume su misión profética. Ella no discutía ni argumentaba, solo daba testimonio. Su autoridad provenía de la verdad vivida, no de palabras o teorías. Bernadette es también modelo de vida interior. Incluso siendo vidente, jamás buscó manifestaciones extraordinarias. Su fe se anclaba en el silencio, en la oración perseverante, en el cumplimiento del deber diario. Eso la hace aún más cercana a cada cristiano común. En Lourdes, la gruta de Massabielle se ha convertido en un lugar de milagros y conversiones, pero es sobre todo un lugar de oración. Allí, donde María se apareció a la pequeña Bernadette, el cielo tocó la tierra y sigue tocando los corazones que se abren a la gracia. El agua de la fuente que brotó por orden de Nuestra Señora es símbolo del bautismo, de la purificación espiritual, de la vida nueva en Cristo. Bernadette, al cavar con sus manos el suelo de la gruta, se convirtió en instrumento de salvación, no solo física, sino sobre todo espiritual. Santa Bernadette nos enseña que la verdadera santidad no está en las grandes obras, sino en la fidelidad en las cosas pequeñas. Fregar el suelo, cuidar a los enfermos, soportar el dolor, rezar con amor. Esos fueron los peldaños de su escalera al cielo. Su vida es un testimonio contra el orgullo y la autosuficiencia. En un mundo sediento de fama y reconocimiento, Bernadette nos muestra el camino del anonimato, de la humildad radical, de la confianza total en la providencia divina. Santa Bernadette es también una santa de la cruz. Sufrió incomprensiones, enfermedades, abandono y humillaciones, y vivió todo esto con alegría interior, porque sabía que, unida a Cristo, cada dolor se volvía redentor, y cada lágrima, una oración poderosa. Su amor por la Virgen María era filial, tierno y confiado. La llamaba mi señora, pero también mi madre. Y aunque la visión cesó, se sentía acompañada por la mirada materna de quien se le había aparecido en la gruta, vestida de blanco. La devoción mariana que nació de Lourdes no es sentimentalismo, sino un llamado a la conversión. María, por medio de Bernadette, pidió penitencia, oración y el regreso a los sacramentos. Santa Bernadette vivió ese llamado con fidelidad hasta el último suspiro. Ella no quiso la gloria en esta vida. Rechazó ser pintada, entrevistada, elogiada. Prefería el anonimato del convento a la fama de las multitudes. Esa elección es en sí misma un testimonio profético para nuestros días, en los que el ego busca aplausos constantes. Santa Bernadette sigue intercediendo por nosotros. Su ejemplo es un faro para quienes sufren, para los ignorados, los pobres, los enfermos, los humildes. Es la santa de la confianza total, de la entrega sin reservas, del pequeño camino del amor y de la cruz. Cada mirada devota que contempla su imagen o su cuerpo incorrupto es un encuentro con la esperanza, la certeza de que Dios escoge a los pequeños para confundir a los grandes y de que el reino de los cielos pertenece a quienes se hacen como niños. La herencia de Santa Bernadette trasciende los límites de su tiempo. Su vida, silenciosa y oculta, es un eco permanente del mensaje evangélico. En un mundo marcado por la prisa y el ruido, ella nos enseña el valor del recogimiento, de la escucha interior y de la presencia constante de Dios. La juventud encuentra en ella un modelo sorprendente.
A pesar de su origen pobre y su frágil salud, Bernadette nunca se dejó vencer por el desánimo. Su fuerza provenía de una confianza absoluta en la Virgen María y de una adhesión total a la voluntad del Altísimo. En Lourdes, la gruta permanece en silencio, pero habla. Es el testimonio mudo de la aparición de una madre a su hija. Y Bernadette, hoy santa de la Iglesia, permanece como la guardiana invisible de ese santuario donde el cielo se manifestó con tanta ternura. Los enfermos que van a Lourdes no solo encuentran sanación física, hallan sobre todo consuelo espiritual. Siguen los pasos de Bernadette, quien, en su dolor silencioso, descubrió el sentido redentor del sufrimiento cuando se une al corazón de Cristo. La espiritualidad de Lourdes es profundamente eucarística. Fue en la gruta que María pidió oración y penitencia, y es en la Eucaristía donde los fieles hallan la fuerza para responder a ese llamado. Bernadette lo sabía y vivió de la Eucaristía como alimento de su alma. La fidelidad a la Iglesia fue un rasgo profundo en su vida. Incluso cuando fue cuestionada, humillada y desacreditada, jamás se rebeló contra la autoridad eclesiástica. Su amor a la Iglesia era una extensión de su amor a Cristo y a María. El mensaje de Lourdes no trae nuevas doctrinas, sino que confirma con sencillez la belleza de lo que ya enseña la Iglesia: la Inmaculada Concepción, la necesidad de conversión, la importancia del rosario y el valor de la penitencia. Bernadette fue la mensajera fiel. Su vida interior florecía en la obediencia. Obedecer era para ella más que un deber, era un camino de unión con Dios. La obediencia a las normas del convento, a las órdenes de las superioras y a la voz interior de la conciencia santificaba cada instante de su existencia. Bernadette tuvo visiones celestiales, pero vivió con los pies en la tierra. Nunca se perdió en fantasías místicas. Lavaba ropa, cuidaba heridas, fregaba el suelo. Su santidad residía en las pequeñas cosas hechas con un amor extraordinario, el secreto de los grandes santos. También se la recuerda por la frase: «Soy responsable de contar, no de hacer que crean». Esa actitud refleja su confianza en la acción de Dios y su desapego de los resultados. Ella cumplía su parte con humildad. Lo demás lo dejaba en manos del cielo. En tiempos de racionalismo e incredulidad, Dios escogió a una niña analfabeta para manifestar uno de los mayores signos de su presencia amorosa. La sabiduría de Bernadette no provenía de los libros, sino de la oración y la intimidad con Dios. Santa Bernadette muestra que la santidad está al alcance de todos. No hace falta ser teólogo, misionero o fundador. Basta amar, sufrir con fe, obedecer con humildad y rezar con perseverancia. Su vida es una respuesta para quienes consideran la santidad algo lejano. La devoción a Santa Bernadette crece cada año. Se dedican iglesias y capillas a ella, y miles eligen su nombre para el bautismo y la confirmación. Su ejemplo sigue forjando almas e inspirando vocaciones, especialmente en la vida religiosa y consagrada. Muchos seminarios y conventos proponen su vida como modelo de perseverancia. Su lucha contra las enfermedades y las tentaciones del desánimo es una fuente de valentía para religiosos y religiosas que afrontan pruebas similares en el camino de la santidad. La oración del rosario fue una constante en su vida. Desde el primer encuentro con la Virgen hasta su último suspiro, Bernadette nunca soltó su rosario. Es con él en las manos como aparece en tantas imágenes, símbolo de su entrega y fidelidad. Su muerte fue, en sí misma, un testimonio de paz y esperanza. Murió con los ojos puestos en el cielo, en un silencio orante, entregándose como siempre lo hizo. Una muerte santa, digna de la vida que había llevado, marcada por la fe, el amor y el abandono en Dios. Lourdes sigue siendo el mayor santuario mariano de Europa y tal vez del mundo. Ello se debe a la fidelidad de una joven que, diciendo sí a la gracia, se convirtió en portavoz del cielo. Santa Bernadette es el alma oculta detrás de cada milagro recibido allí. El Papa Juan Pablo II, profundamente devoto de María, visitó Lourdes en varias ocasiones
y llamó a Bernadette modelo de pureza y coraje para nuestro tiempo. Ella sigue hablando a los corazones con su vida sencilla, pero llena de una luz intensa. Santa Bernadette es, en definitiva, el ícono del misterio de la elección divina. Dios no elige a los fuertes, sino a los pequeños, no a los sabios del mundo, sino a los humildes. En ella brilla la lógica del Evangelio. Los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. Su santidad no radica solo en haber visto a la Virgen, sino en haber respondido perfectamente a la gracia recibida. ¿Cuántos ven señales y no cambian nada? Bernadette vio, creyó, obedeció y amó, aún en la ausencia, aún en el sufrimiento. Para quienes sufren, Bernadette es consuelo. Para los pobres, es esperanza. Para los sencillos, es hermana de camino. Y para todos nosotros es un recuerdo vivo de que la santidad está al alcance de quien se entrega por completo al corazón de Dios. Ella es también patrona de quienes son ridiculizados por su fe, de los enfermos, de los humildes trabajadores. Su vida, lejos de glorias humanas, resplandece con la gloria de Dios. Es una llama encendida por la Madre del Cielo para iluminar las noches de la tierra. Los frutos de su vida siguen multiplicándose. Se acumulan a los pies de la gruta historias de conversión, de curación, de regreso a la fe. Santa Bernadette es el puente entre el cielo y la tierra, entre el amor de María y la sed de la humanidad de Dios. En los tiempos actuales, en los que tantos buscan señales extraordinarias, Bernadette nos recuerda que el mayor milagro es la fe sencilla, que el mayor don es permanecer fiel en las cosas pequeñas, que la verdadera gloria es vivir ocultos con Cristo en Dios. Así, la niña de Lourdes, que murió a los 35 años en un convento lejano, sigue viva en la iglesia. Santa Bernadette Soubirous, ejemplo de humildad, mensajera de la Inmaculada, intercede por nosotros y nos enseña a hacernos pequeños para que Dios sea todo.